Pues comenzamos. Muy buenas tardes, los mando un cordial saludo a todos ustedes y pues vamos a seguir aprendiendo entre todos nosotros. Me gustaría que si les sale alguna idea por ahí, por favor háganmela saber en el test chat, mándenme sus mensajes y vamos a tratar de tocar los temas más importantes, porque sabemos que una auditoría corporativa va a ser siempre muy difícil, siempre muy amplia, y dependiendo de del movimiento que tenga la empresa, del tamaño de la empresa, pues va a depender de eso el trabajo que tengamos que aplicar para llevar a cabo una auditoría corporativa. Ahora, ¿cuál es la inquietud? ¿Por qué tocar el tema de la auditoría corporativa? Miren, yo les comentaba a algunos colegas hace algunos años, yo me desempeñé como contralor en algunos hoteles hace muchos años, y entonces había siempre, ¿qué les diré? Siempre un pique entre lo que es el auditor y es el contador, el contralor. Creo que debemos de entender perfectamente bien y ponernos con la mentalidad de que si tenemos a alguien que nos va a revisar, mis estimados colegas, vamos a verlo desde dos puntos de vista muy importantes y muy interesantes. Primer punto de vista, estamos compartiendo responsabilidad y voy a estar más tranquilo, porque resultado de esas dos premisas anteriormente, pues voy a tener a quien echarle la culpa si algo está mal. que aunque parezca broma, pero durante el trayecto de esta plática que les voy a ir comentando, nos vamos a percatar, nos vamos a dar cuenta de cuántos errores suceden dentro de las empresas. Y desgraciadamente en este tipo de corporaciones, cuando son más grandes, parece que si lo más importante fuera andar buscando el culpable, a ver quién tuvo la culpa. Lo que deberíamos de hacer es establecer un buen sistema de auditoría interna, establecer un buen sistema de revisión, establecer un sistema de auditoría corporativa, porque pocas empresas lo hacen. Y nos encontramos a veces con una serie de sorpresas que la verdad bastante pesadas, porque se le hace perder al cliente mucho dinero en algunas posibles errores que, si se pudieran haber llevado a cabo correctamente, bien, como debe de ser, de acuerdo con control interno, de acuerdo con leyes fiscales, de acuerdo con código civil, código de comercio, nos evitaríamos una serie de problemas. Pero bien, vamos a comentar la idea también. Dentro de la auditoría corporativa, nosotros como contadores tenemos otra área de oportunidad para involucrarnos, para tener más trabajo, y para ahora, porque estamos muy preocupados con eso de que el SAT nos va a quitar la chamba y cada día dice que los contadores no son necesarios, y no se cansan de estarlo diciendo constantemente y de estarlo repitiendo. Yo no sé qué pasó, yo creo que el titular de Hacienda o del SAT ha de haber tenido una novia que era contador y lo ha de haber desdeñado, y desde ahí odia a los contadores. Pero bien, ni modo, ese es el pago que tenemos que liquidar nosotros los contadores. Vamos a comentar. Primer detalle, un ejemplo. En el aspecto de los fondos fijos de caja, y tomando en consideración que la auditoría corporativa, ¿para qué nos va a servir? La auditoría corporativa nos va a servir para darnos una tranquilidad dentro de las empresas de que todo se está llevando bien, tanto para efectos de control interno. Los efectos del control interno y el objetivo del control interno es salvaguardar los bienes de la empresa y evitar de la misma manera alguna contingencia fiscal que pudiéramos tener por una mala interpretación de las leyes, por una mala aplicación, por un mal consejo de algunos abogados fiscalistas que en ocasiones nos recomiendan algunas planeaciones bastante agresivas y que en el momento que las estás tomando son evidentes para el SAT. Entonces hay que medirle costo-beneficio y sobre todo determinar, antes de implementar alguna de estas planeaciones agresivas, si efectivamente están bien fundadas en ley, si están bien cubiertas por las leyes fiscales
pues las implementamos. Si no, colegas, mejor tomamos otras medidas. Ok, ¿qué nos hemos encontrado nosotros cuando llegamos a las empresas? En el aspecto general, decía que hay que revisar tanto control interno, hay que revisar los contratos, tanto contratos de trabajadores como contratos que tengas con clientes, que tengas con proveedores, contratos que tengas, fíjense, un punto muy importante en algunas empresas grandes son los contratos cuando tú adquieres el uso de alguna franquicia, de algún nombre de alguna empresa importante. Y dentro de esto vamos a hacer más comentarios más adelante. Van a ver que en todos los puntos vamos a encontrar algo que tenemos que revisar y que tenemos que cuidar. Entonces, comentábamos, primer punto, ¿qué es lo que nos falla? Si vamos a revisar una empresa para ver bajo qué circunstancias se encuentra, pues vamos a empezar con lo más importante. Lo más importante, si ustedes están de acuerdo, pudiéramos decir que es el efectivo que estamos manejando en caja, bancos o en acciones. En ocasiones los controles no son muy buenos en estas áreas de las empresas. Les comentaré que lo más importante para efectos de fincar una responsabilidad, fincar una querella penal en contra de los trabajadores que hagan mal uso de los bienes de la empresa, es precisamente cómo vamos a comprobar la responsabilidad que ellos tenían dentro de su área de acción. En muchas ocasiones, y seguimos con el problema, no obstante, les comento, no obstante que ya estamos utilizando mucho la tecnología, seguimos con el problema de que no le anotamos a las hojas o papeles de trabajo, sus hojas de Excel o a sus accesos a los programas que tengan dentro de las empresas, quién lo está accesando en determinado momento. Sabemos que en los programas ya bien hechos, en los programas hechos por un programador a la medida de la empresa o algunos programas de paquetería, ya existe perfectamente bien delimitado que le estamos otorgando claves a algunos de los trabajadores y a qué tipo de accesos tienen dentro de ese trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, en el caso de los cajeros, nos dicen, ellos retiraron alguna cantidad del banco. Oye, pero yo no nada más era el único que tenía acceso a esa cuenta bancaria, porque hay otras personas que tienen acceso a las cuentas bancarias. Entonces, tener cuidado de que cuando revisemos quiénes son las personas que tienen acceso a las cuentas bancarias, esté bien delimitado. Así como los trabajos que se hacen, todas las hojas de trabajo. Por ejemplo, si haces un arqueo de caja, haces un arqueo de formas dentro de la empresa, que esto es importante llevarlo en la auditoría corporativa, la auditoría y la revisión de todos los formatos que se están utilizando dentro de la empresa. Si bien es cierto, a nosotros nos tocó una situación muy peculiar, muy particular, porque estamos en el final, y eso lo debemos de entender bien nosotros, colegas, como contadores, estamos en el final del uso en papel de todas las operaciones que hace la empresa, y estamos entrando al uso digital de la mayoría o del 100% de las empresas. Entonces tenemos que acostumbrarnos, porque hay algunos contadores como que todavía se niegan al cambio, se están resistiendo, que no les da mucha seguridad el hecho de que toda la información la debemos de tener en forma digital. ¿Estamos de acuerdo? Y en forma digital, ¿de qué manera? En forma digital, a manera de que podamos identificar quién está haciendo las operaciones. Si tenemos las operaciones de facturación o tenemos un kiosco de servicio de facturación, debemos de tener bien delimitado quiénes son los que tienen acceso a ese programa, quiénes son los que tienen acceso a modificar el kiosco por alguna o tal circunstancia.
porque les platicaré por aquí un ejemplo que me tocó por ahí. En alguna ocasión, y en las empresas como son las hoteleras, debemos de estar revisando constantemente las operaciones y estar prácticamente todo el día. Por eso le llamábamos nosotros la jaula de oro a lo que es la hotelería. Haces tus revisiones y haces tus recorridos por todas las áreas. Entonces, si tienes un hotel grande, muy importante, como es el caso que era el Hotel Fiesta Palace, después fue hotel, ahora es Fiesta Americana Reforma, un hotel que en aquella época tenía 777 habitaciones, contaba con salones para eventos, y el más grande teníamos 1100, capacidad para 1100 personas, y que ahorita les voy a comentar algo también al respecto. Que era bien simpático el hecho de saber qué artistas vendían determinado vino. Cuando tú estás trabajando demasiado tiempo dentro de una cierta industria, dentro de una cierta actividad empresarial, te das cuenta y se te va a ir afinando la agudeza de visualización y la agudeza de observación, que ya sabes que el día que, por ejemplo, iba a estar Vicente Fernández, pues ¿saben qué es lo que más se vende con Vicente Fernández? ¿Verdad, colegas? A ver, alguien me puede escribir por ahí, en un show de Vicente Fernández, ¿qué crees o qué creen que es lo que más se vende? Teníamos, por ejemplo, Vicente Fernández, ¿sabes? Mientras me pueden ir escribiendo, colegas, Vicente Fernández, teníamos a Lupita D'Alessio, teníamos en aquella época, por ejemplo, shows cómicos como el de Polo Polo. Ahí está Silvia, mira qué bien sabe Silvia, se ve que ha ido a ver a Vicente Fernández. Y con La Leona Dormida, lo que más se vende es el brandy, y etcétera, etcétera. Entonces, con cada tipo de artista sabes lo que se vende, entonces sabes cómo ir preparando tu material para atender a la clientela que va a llegar específicamente ese día. Entonces, esto es lo importante. Cuando haces ese tipo de eventos, pues vendes boletos por fuera, vendes boletos telefónicamente, tienes muchas formas de venta y los debes de controlar bien. Debes de tener, en el caso actual, debemos de tener tanto el control, si es que es digital, de cuántos boletos se vendieron, y poder hacer un chequeo. Fíjense, uno de los principios que no deben de fallar en la implementación de sistemas computarizados es que siempre, como última instancia, debes de tener un sistema manual para salir de algún problema que tengas en determinado momento con tu programa. Y eso también se los pongo de ejemplo. Las cajas de seguridad electrónicas de los hoteles llegaban a atorarse porque los clientes olvidaban la clave y empezaban a meterle muchas claves, bla bla bla, al determinado número de intentos de querer abrir la caja y no dar el número correcto de clave. Lógicamente la caja se te bloquea y ya no abre. Entonces había una llave especial que le metías por un lado, por un agujerito muy pequeño que tenía por ahí, y hasta había que saber manipular esta llave, porque no era sencillo, tenía muchos dobleces para poder alcanzar la chapa en donde podías abrir la caja. Entonces, esto es lo que debemos de tener nosotros siempre en consideración para efectos de los programas. Todos los programas son susceptibles de fallar. Nos falla el programa operativo de Microsoft, ¿verdad? Llega el momento en que te dice que se te congela la pantalla y no puedes seguir operando el sistema. ¿Por qué? Porque con un bajón de luz, con una alteración que hubo en la luz, o que ya te está fallando tu disco, se te borra algún archivito del sistema operativo de la computadora, y ya con eso ya no puedes operarlo. Entonces siempre tienes la opción de que hiciste un respaldo por ahí en un disco para entrada de emergencia en tu disco de respaldo operativo. Esos son algunos ejemplos que les quiero poner para que cuando hagamos una auditoría corporativa debemos de revisar cuáles son las alternativas para cuando se nos llega a atorar algún sistema,
Sí contamos con una alternativa manual, con un CD, contamos con algún programa dentro de la nube. ¿Y quién tiene acceso a eso? ¿Ok? Ahora, les quería comentar, tenemos entonces, en el aspecto de, estamos platicando de la caja general, los formatos para hacer el reporte diario de lo que vas a depositar. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia en algún negocio en donde una cajera estuvo disponiendo del dinero de la caja, pero eso fue antes de que fuera ya todo digital. Pero actualmente, ¿qué es lo que está sucediendo con las cajas? Pues mucho de la gente que está como cajero general o cajeros departamentales o cajeros de punto de venta, como les gusten llamarles, como los conozcan, hacen uso de ese dinero para cuestiones personales. Se les acaba el dinero en la quincena y están agarrando dinero en efectivo para pagar esos adeudos que tienen. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la revisión o para llevar a cabo y que nos dé confianza de que están manejando de la manera idónea y para los efectos para los cuales se les entregó ese dinero, que es exclusivamente para las operaciones inherentes a la empresa? Hacemos un resguardo en donde inicialmente, cuando se nombra al cajero que va a quedar a cargo de esa responsabilidad de ser cajero general, cajero departamental, cajero de punto de venta, en el cual está firmando primero cuánto es el dinero que está recibiendo. Segundo, dentro de este recibo contiene también un arqueo. El arqueo no es más que, muchos de ustedes los conocen, pero pues para algunos que no estén muy familiarizados con esta situación, el arqueo no es más que la relación de los billetes que le estamos entregando, cuántos billetes de a 500, cuántos billetes de a 100, el número de billetes multiplicado por el importe del billete nos da el monto, y al final vamos a sumar que el total del fondo que se le está asignando al empleado o al trabajador es el monto que está registrado también dentro de contabilidad en una cuenta específica de fondo. Por ponerles un ejemplo, fondo de compra 100,000 pesos o 50,000 pesos, de acuerdo con el tamaño de la empresa. Nos firma el gerente de compras y nos firma un auditor, que es el que está haciendo está revisando la entrega efectiva que se le está haciendo al encargado, y el contador o el contralor como testigos o como autorización. Con este documento pues le damos una copia, si gustan le damos una copia al cajero, y el original debe de quedar siempre en resguardo del departamento de Contraloría o del departamento de la gerencia administrativa, para que en cualquier momento que el cajero, porque fíjense, luego tienen estas puntadas que diga el cajero, no, es que yo no recibí completo el fondo. Pues aquí está, mira, aquí está el arqueo en donde tú estás firmando de recibido, y adicionalmente tiene la fecha, tiene los testigos, tiene tu nombre, tiene todos los datos que está indicando que efectivamente tú estás recibiendo este dinero. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hacer la auditoría corporativa, pues ¿qué hacemos? Ya nada más vamos directamente a revisar si dentro del departamento de Contraloría o dentro del departamento de la gerencia administrativa se encuentran estos resguardos en original. Y por favor, mis estimados colegas, hay que checar que se hagan bien estos formatos. Les digo, seguimos con el grave problema de que no sabemos nosotros identificar perfectamente bien que un trabajador está haciendo determinada labor. Todavía se hacen papeles de trabajo, y nos los hemos encontrado en algunas auditorías que hemos hecho. Papeles de trabajo de Excel que los imprimen y no tienen el nombre de la empresa, y no tienen la fecha en que lo hicieron, y no tienen el nombre de quien lo hizo, y no tienen el nombre de quien lo revisó. Entonces, cuando tú quieres encajonar a una persona para decirle, oye, mira, en determinada fecha tú hiciste este papel de trabajo y tú hiciste mal este movimiento, pues no tenemos los elementos para llevarlos a cabo, ¿verdad? Entonces, por eso es de suma importancia que en todos los papeles que se hagan dentro de la empresa
quede perfectamente delimitado la empresa, el departamento, el nombre del empleado, completo el nombre del empleado, su firma, ¿ok? Porque si después quieren, si este empleado hace un mal manejo y defrauda a la empresa, déjenme decirle que están en gravísimos problemas, como para poderle comprobar al trabajador que él era el responsable de ese departamento. En alguna ocasión, les comento este asunto. En alguna ocasión se quedó de contralora una persona que era mi segunda en un hotel X. No les voy a decir dónde para que no sepan los culpables. Y sucede que el dueño de esta empresa, el dueño del hotel, porque los contratos de administración cuando inició fuerte la hotelería aquí en México, se estilaba que una empresa era la operadora, en este caso una empresa que ostentara una marca internacional, con esto dándonos la seguridad de que iba a tener una buena operación, de que iban a llegar clientes, de que ibas a tener buenos ingresos, lógicamente una buena tarifa, y te iban a llegar clientela de todo el mundo, dadas las características de que este tipo de empresas como Holiday Inn, como Camino Real, como Howard Johnson, que son hoteles medios regularzones, Sheraton, etcétera, etcétera, que por el hecho de tener la marca ya quería decir algo, pero no implicaba nada más el hecho de tener una marca, implicaba el hecho de tener un sistema de reservaciones a nivel mundial y un sistema de publicidad a nivel mundial, en donde se conocía que todos los hoteles o todas las negociaciones que ellos operaban iban a mantener los mismos estándares de calidad a nivel mundial. Entonces, si venía o nos visitaba un agente de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier lugar de Europa, tenían la seguridad de que si venían a un hotel, les voy a poner el ejemplo, no es publicidad porque yo ya tiene años que ya no trabajo ahí, un hotel Holiday Inn, pues ibas a contar dentro de las instalaciones del hotel con una arrendadora de autos. Ahí mismo podías arrendar tu auto, ibas a tener una tabaquería en donde también pudieras encontrar algunos artículos para la salud, elementales, ¿no? El cepillo de dientes, a lo mejor un curita, a lo mejor alcohol, ese tipo de situaciones que a veces, un corta uñas que puedes utilizar dentro de tus vacaciones y que luego te acabas la vida y sales a la calle y no lo encuentras. Entonces eso debe estar dentro del hotel. Dentro del hotel tenías tus áreas de estacionamiento, tenías tu alberca, el determinado tamaño de la habitación y el determinada vestido, le llamamos así, vestido de cómo estaban precisamente cubiertos los cuartos, dentro de las camas, qué tipo de sábanas, cuántas sábanas llevaban, cuántos, etcétera, etcétera, almohadas y demás, botes de basura, todo eso. Ok, entonces un punto importante también era determinar en este punto cuáles eran las obligaciones tanto del operador como eran las operaciones del propietario, ¿ok? Y sucede que el propietario, en el momento que veía que el operador estaba obteniendo muchísimos ingresos, porque el operador lo único que hacía era poner su nombre y poner el know-how. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el vestido y los estándares de tu hotel? Y tú haces toda la inversión, propietario del terreno y propietario del hotel. Entonces, la verdad, para el operador pues era un negocio bastante bueno. Y dentro del contrato que se hacía de la franquicia, cobraba un porcentaje, esta compañía de Holiday Inn, un porcentaje sobre los ingresos de habitaciones, un porcentaje sobre los ingresos de bebidas, otro porcentaje sobre los otros ingresos y adicionalmente sobre la utilidad final antes de impuestos, la utilidad neta antes de impuestos, ellos llevaban un 10%. Entonces los honorarios que se llevaban estas operadoras eran extraordinarios y eran muy buenos. Y máxime que en un inicio todos esos hoteles fueron muy exitosos. En el momento que se percata el dueño de que hizo una operación muy importante y que el que está ganando mucho dinero es la operadora, pues les quieren quitar los hoteles.
pero les quieren quitar los hoteles de una forma no legal, se los quieren quitar a fuerzas. Y en aquella época se dio la situación de que llegaban los dueños de los hoteles con su gente, con golpeadores, sacaban a los de la operadora y tomaban el hotel. Y ya lo empezaban a operar y ya después se iban a una lucha eterna legal. Uno para demostrar que me quitaste el hotel de una forma ilegal, y el otro no quisiera ilegal porque trataban de justificar que la operación por parte de esta operadora era fraudulenta. Entonces toma este señor, el dueño, a esta contadora que les comentaba y le dice: oye, necesito tú que me digas qué fallas tiene la operadora para sacarla. Lógicamente esta contadora no se prestó a esos malos manejos, porque ella era trabajadora de la operadora. Cuando a ti te contrata la operadora, no te contrata la inmobiliaria. No lo hace, y el dueño le empieza a buscar a ella. Fíjense, el hilo siempre se revienta por lo más delgado, y en muchas situaciones que suceden en las empresas, como contadores somos el hilo más delgado. Entonces siempre tratan de responsabilizarnos de muchas situaciones dentro de las empresas. Pues encontró el dueño, mandó a hacer una auditoría por parte de él, ya ni pagada por la operadora, ni contratada por la operadora, y se encuentran que no estaban reportando todos los dólares dentro de recepción, sino que había fugas. Ya después les platicaré también de alguna prueba que se hace para verificar esto. Entonces le hace una querella, ya penal el asunto, por defraudación contra la contadora. Pues la contadora se tiene que salir porque la quitaron del puesto, y lo que se estilaba antes es: quédate ahí en esa silla y no te muevas. No sé si lo sigan haciendo, estas malas prácticas algunos empresarios, de que para fastidiar a ciertos empleados para que se vayan: tú quédate ahí, no hagas nada, pero ahí va a ser tu lugar. Y ahí lo sentaban. Entonces pues la contadora optó por irse, y para no hacerles el cuento largo, donde iba la contadora, iba atrás la policía judicial. Entonces, porque este dueño del hotel le pagaba a la policía para que la anduviera persiguiendo, entonces ya la tenían, pero sí bastante mal. Dentro de la querella, ya al parecer ya había perdido el juicio, y tuvo que dar su casa en garantía, y no sé qué tantas cosas tuvo que dar en garantía. Entonces en alguna ocasión que hice algún viaje acá a Mérida, me la encontré y me comentó cómo estaba ahí su asunto. Tuve la oportunidad de revisar cómo llevaba el asunto, todo lo que las actuaciones que habían hecho sus abogados, y estaba muy evidente que los abogados realmente se estaban vendiendo. O sea, no acababa el dueño, digo, qué afán del dueño de: bueno, no quisiste ayudarme ahora, y sobre de ella, en lugar de irse sobre la operadora. Es una de las cuestiones más desagradables que puedes tener cuando trabajas para una empresa y que estás, como se acostumbra a decir, poniéndote la camiseta, defiendes los bienes como si fueran tuyos, y les andas cuidando, luego se van encima de ti. Entonces revisamos la demanda, y le dije: mira, ¿sabes qué? Hay un abogado que acaba de ganar un asunto en Cancún, pásame copias. Me lo llevo a Cancún, lo empezamos a revisar, le dije, porque está totalmente vendido tu abogado con el dueño, se nota, y logramos salvar la situación. ¿Por qué? Estaban responsabilizando adicionalmente la compra-venta de dólares, tanto como de compras ficticias dentro de lo que era el almacén, a ella exclusivamente. Y dentro de las empresas no solo el contador es el responsable. Cuando tú elaboras una orden de compra, ¿quién la firma? La firma el encargado, el gerente o el jefe del área, la firma el contralor o el contador, y la firma el gerente general. Son 3 personas que tienen la responsabilidad compartida dentro de las empresas. Entonces era totalmente injusto, ilegal e improcedente que quisieran hacer solamente a la contadora responsable de esa situación. Y
¿Cómo salvamos esta situación? Pues la salvamos con, ella tenía los manuales por ahí de compras, y en el manual venía bien especificado, venían firmados, aunque la firma no era autógrafa, era una impresa, venía bien especificado que el manual, cuando les pidió la compañía, cuáles eran las funciones del contralor, del gerente de compras, del gerente general, y que los tres deberían de firmar la orden de compra como responsables solidarios en determinado momento. O sea, no nada más uno tiene la responsabilidad. Y afortunadamente con esto y otras situaciones que vimos por ahí, pudimos salvar esta situación. Entonces, esto es, mis estimados colegas, para que como contadores tengan mucho cuidado de que las funciones que estén haciendo cuando están prestando sus servicios con un tercero, exista este manual. Hay que entregar el manual, primero el manual de funciones que debe o del cual es responsable la persona que estamos contratando en ese momento. A partir de qué fecha lo está recibiendo, firma de recibido. En su caso, si tuvo su junta o su capacitación dentro de la empresa cuando lo estás contratando, y el procedimiento cuando haces la contratación. Cuando haces la contratación también nos hemos encontrado que los expedientes de los trabajadores no están completos. Miren, uno de los problemas graves que tenemos como contadores es que no queremos que piensen mal, que tenemos desconfianza de la gente, y por eso no le pedimos que nos hagan un contratito. Por esa mentalidad de mis estimados colegas, les quiero decir que he tenido más pérdidas de negocios y más pérdida de dinero incobrable que no saben. Entonces llega el momento y suena medio crudo y medio cruel el dicho ese de que la mula no era arisca, sino que la convirtieron. Y la verdad llega el momento en que ya no confías en nadie. Cualquier operación, cualquier dinero que estás entregando, ya te tienen que estar firmando, porque con el paso del tiempo te cansas de que toda la gente, por tus buenas intenciones, pues se pasa y te sorprende. Entonces, no existen los expedientes completos de los trabajadores. ¿Para qué quieres tener un expediente completo del trabajador? Primero, para ver que no te estén engañando, que efectivamente lo que está haciendo o lo que está declarando dentro o anotando dentro de su solicitud o currículum es verdad, dentro de las justificaciones para poder despedir un empleado sin responsabilidad para el patrón está el engaño. ¿Ok? Si nosotros logramos probar el engaño de que el señor nos dice que es contador público titulado y nos pone la copia de su cédula profesional, y agarramos y verificamos el número de cédula profesional en el portal de la Secretaría de Educación, y que cuando hacemos esta consulta nos dice que es enfermera, pues inmediatamente lo que tenemos que pensar es que esa cédula es falsa, que la compraron allá en Santo Domingo, en el DF o en algún otro lado, y pues que nos está mintiendo el trabajador. Ya nos hemos encontrado con varios casos de estos. Entonces, ¿qué es lo que contiene el expediente del trabajador? Pues el currículum o el formato de trabajo. Debe de contener su IFE, debe de contener, en el caso de que haya estado dado de alta anteriormente en el Seguro Social, pues una copia de su formato, ¿no? Debe de contener, y nosotros estamos pidiendo también lo que son el comprobante de domicilio para saber dónde ubicarlo. Ha llegado gente, fíjense, les comento, ha llegado gente a las empresas que les decía un cliente mío que ya falleció hace algunos años, pero era bastante fuerte, precisamente era contador, pero era bastante fuerte porque ya estaba harto de que lo estaban constantemente robando en sus empresas. Él tenía unas empresas en donde vendía artículos, juegos para computadora, los cassettes de los juegos, relojitos, una serie de cosas. Entonces, cuando llegaba una persona
él lo entrevistaba directamente y le decía, mira, tú sabes que vas a ser responsable de cuánto es el inventario que estoy manejando en esta tienda, ¿tienes más o menos una idea? Y decía, no, 50,000 pesos. No, mira, vas a manejar aquí cerca de 450,000 pesos de inventario, entonces tú vas a ser el responsable. Si tú no tienes ninguna intención de venir a hacerme una mala jugada, no, ¿cómo crees, señor? En absoluto, para nada. Yo quiero progresar y quiero hacer bien mi trabajo y quiero empezar a escalar posiciones, quiero hacerlo muy bien aquí con usted. Ah, bueno, entonces, si no tienes ninguna duda de que vas a llevar a cabo bien tu trabajo, no tendrás ningún problema en que me dejes los originales de tu cédula profesional y que me des el original de tu título profesional. Y este es un ejemplo, ¿eh? Sabemos bien que esto no se debe de hacer, que es ilegal, no lo puedes hacer, pero bueno, si estás contratando a una persona, pues pruébalo, a ver si te sale, porque vamos a ver que ni de cualquier manera esto te va a servir para nada. Pues sucede que este señor dejó su título y dejó su cédula profesional, le hizo un fraude, le sustrajo, aparte de que estuvo llevando efectivo, sustrajo algunos artículos de la tienda. En el momento que lo detectan y que se percatan de esta situación, pues lo llaman y alguien me comentó por ahí, oye, fíjate que creo que ya te descubrieron que por ahí tuviste algunos faltantes, tanto en dinero como en mercancía. ¿Y qué pasó? Que esta persona se desapareció dejando su título original y su cédula profesional original. Entonces, para que vean que muchas veces ni con estos documentos originales vamos a estar a salvo. ¿Por qué? Pues yo creo que le salía más barato ir a sacar una copia de estos documentos a pagar los 45, 50,000 o 60,000 pesos que se había llevado, porque ya no tenía el dinero. Desgraciadamente, cuando la gente se lleva el dinero, no cuenta con recursos, se los gasta de manera inmediata, ya saben, se van a la fiesta con los mariachis y con los amigos y a presumir que tienen mucho dinero, y esa es la situación. Entonces, esa es la importancia de que debamos de tener un expediente del trabajador completo con todos sus documentos, copia de su cédula profesional en caso de ser profesionista, o de los comprobantes de estudios, saber hasta cuándo, hasta qué nivel de estudios llegó, como les comentaba, el formato de la solicitud de trabajo, el currículum, el IFE, comprobante de domicilio, ¿qué más? Referencias, hasta de referencias en algunos negocios como son las joyerías, que son muy delicados y manejan artículos muy pequeños de altos valores. Ahí también se piden referencias. ¿Y por qué? Porque en determinado momento sabes en dónde puedes localizar a esta persona, en el caso de que te haya hecho un fraude bastante importante, y tienes los elementos para darle también al seguro de que estás haciendo las cosas bien, y es uno de los requisitos del seguro, de que tengas todo el expediente completo. Cuando ven un expediente ahí medio flojo, que nada más tienes 2 documentitos, créeme que ni te le van a tratar de regresar el dinero. Si los seguros lo que hacen es tratar de no pagarte y tú les das los elementos, pues peor va a estar el asunto. Entonces, así las cosas con la situación de los fondos de la caja. ¿Qué otro tema manejamos dentro de las cajas? Regularmente la persona que está encargado de la caja general se hace cargo también de las cuentas bancarias regularmente. Pero en su caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Les das las claves de acceso y se las estamos dando en buena forma, se las estamos dando de acuerdo con algún manual que me indique cómo debo de entregarle las claves al trabajador, con una ayuda de un abogado que me diga cuál es la mejor forma de entregárselas, a manera de que en caso de que se haga mal uso de ese password, de esa clave de acceso, podamos comprobarlo, de que él efectivamente estuvo manejando esa clave, y de que en caso de que haga un fraude y igual queramos fincarle una responsabilidad penal, tengamos los elementos convictivos para convencer al juez de que sí, este señor fue el que estaba haciendo la operación. Eso es precisamente lo que debemos de cuidar.
¿Cómo vamos a dar la clave? Bien, regularmente lo que se hace es, tienes dos claves y tienes una forma para que lleva a cabo la persona que hace el programa, para que el cajero pueda dar su clave e introducirla. Después el cajero la anota en un papel y lo cierra, un sobre sellado y lacrado. Entonces lo lacras, nadie lo ve, lo guardas en un sobre, lo lacras también con la firma de en este caso siempre se acostumbra a utilizar medianas y grandes empresas, la firma del responsable, la firma de alguno de seguridad en caso de que tenga seguridad dentro de la empresa, la firma del contador o del auditor. ¿Ok? Ya con esto tú lo guardas en la caja fuerte y nunca la vas a abrir. La vas a abrir solamente en casos de extrema necesidad, en caso de que ya el trabajador se haya ido, en caso de que te haya abandonado el trabajo, en caso de que te haya cometido alguna defraudación. Ahí es cuando vas a abrir el sobre, entras para poder cancelar esa clave, para poder, si la clave estaba funcionando, y para bloquearlo. ¿Y qué está sucediendo en la vida actual? Pues algunos les dan las claves y se va el trabajador y no las cambian. Y no nada más son esas claves que no cambiamos. Tendríamos que cambiar las claves bancarias cada que se va un cajero. Y tendríamos que cambiar también otro tipo de claves que nos dan acceso al sistema, que nos dan acceso a las cuentas de correo electrónico de la empresa, que nos dan acceso a ciertas operaciones que tenemos que hacer dentro de la empresa. Y no estamos haciendo esos cambios. ¿Cuál es la evidencia que debemos de dejar? Pues debe de haber un reportito en donde cuando se va el trabajador, se le da de baja, y junto con la baja que se da del trabajador, no sé si algunos de ustedes conozcan, se utiliza lo que se llama un checklist. Un checklist cuando la persona renuncia, todo lo que debe de hacerse, que si regresó su uniforme, que si se cambiaron las claves de acceso, que si las llaves, inclusive las llaves de que se tendría un privado dentro de la caja, pues hay que cambiarlas, porque quién dice que, o quién nos puede asegurar de que este trabajador no fue y obtuvo unas copias de llaves por ahí y después pudiera dar una sorpresa o mandar a otra persona. Todo ese tipo de situaciones de cuidado, que es control interno, que es corporativo, que es legal, son aspectos que debemos de estar cuidando constantemente. No lo hacemos, como contadores no lo hacemos porque no nos da tiempo. Desgraciadamente no nos da tiempo, y yo los entiendo perfectamente bien, porque yo estuve trabajando en empresas y estuve también, estoy en el despacho, y sabemos que prácticamente el trabajo del contador pues es interminable. No acabamos de hacer declaraciones anuales o informativas, ya empezamos con otras cosas y bla, nunca terminamos. Entonces, si les ofrecen ayuda, si nos van a contratar personas para que nos revisen, si nos van a hacer auditoría, no lo tomen negativamente, no hay que tomarlo negativamente, hay que tomarlo, como les dije en un principio, tomarlo primero como que es una ayuda y es una seguridad de que estoy haciendo bien las cosas, o de que algo que no estoy haciendo bien me lo van a observar, y la otra, tengo con quien compartir la responsabilidad. Y de estos temas hay muchísimos. La semana que entra vamos a platicar de los poderes notariales, vamos a platicar de precisamente la representación que le estamos dando a algunos ejecutivos de la empresa, de los accesos que tengan a lo mejor acciones, de la emisión de acciones, que hay que revisarlo, de las asambleas, esos temas, para darles una idea general de cuáles son otros detalles que no estamos verificando y que nos pueden traer o nos pueden generar consecuencias de pérdidas de dinero para la empresa. Las pérdidas, el control de pérdidas que no se lleva en ocasiones, o en muchas ocasiones no lo llevan los contadores, después tienen utilidad en un ejercicio y pagan el impuesto sobre la renta sobre esa utilidad y ni se acordaron de las pérdidas anteriores.
Entonces, vamos a platicar la próxima semana de eso, mis estimados colegas. Les agradezco